Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos unimos. Muy buenas tardes con toda nuestra teleaudiencia, un abrazo gigantesco a todos los peruanos y peruanas que cada miércoles nos siguen. Pues bueno, el día de hoy nuevamente aquí con ustedes, su amiga Marlene Palma. Y bueno, tenemos como invitado a un ilustre peruano, yo tengo que decir que es un ilustre peruano por toda la trascendencia internacional que lleva por encima, nuestro querido consultor internacional, el ingeniero Juan Francisco Marcenaro Valdivieso, a quien el día de hoy lo tenemos presente para desarrollar un tema bastante interesante. Pues bueno, decir Juan Francisco todos los títulos que tienes encima, realmente me voy a pasar del programa completo, pero voy a indicar algunos y te voy a dar diríamos la pauta para que tú, la voz para que tú puedas saludar, ¿no? Tenemos aquí a Juan Francisco Marcenaro, quien es consultor internacional en mediana y pequeña empresa, y es el primer Master Training en Latinoamérica. Juan Francisco, bienvenido al programa, tus palabras, el público, aquí te vemos no solamente a nivel nacional, sino afuera de las fronteras. Bienvenido, tu saludo. Bien, gracias Marlene, buenas tardes. En efecto, ahora tenemos un tema bastante interesante que es comprendiendo el emprendimiento. El emprendimiento es un aspecto absolutamente natural en el ser humano. Nosotros vemos muchas veces que hay cursos para formar un emprendedor. Eso en realidad no tiene mucho sentido. Un emprendedor no se forma, porque si tuviésemos que formar emprendedores, entonces quiere decir que no tenemos el emprendimiento interno, que eso es lo natural, ¿no? Cuando se suelta la adrenalina con fuerza, cuando tenemos un problema grande, cuando tenemos una pérdida de trabajo, no nos quedamos paralizados, ¿no? Siempre uno tiene en forma natural que reaccionar cuando hay un estímulo, obviamente un estímulo negativo, ¿no? Y para entender este término, el emprendimiento es realmente, de acuerdo a la lengua española, es una actividad que uno hace y que tiene riesgos, o dicho de otra forma, el que emprende se las juega un poco, dependiendo de por qué emprende, que ya sería un tema que podríamos ver más adelante. Pero quisiera entonces explicarle un poco sobre tenemos un esquema para que ustedes lo puedan ver y comprender mejor, porque la teoría se pierde al día siguiente o a los 2 días de que uno la ha escuchado. Mejor es que lo vean en un esquema. Sí, en efecto, como lo está diciendo Juan Francisco, un poquito quiero dirigirme a todos los grupos que nos siguen, ¿no? Tenemos nosotros como teleaudiencia a padres de familia, a jóvenes que están ya postulando a las universidades, a los mismos niños, ¿no? Y todos ellos, me llama mucho realmente a la satisfacción de que muchos de ellos desde ya están desarrollando ese tipo de temas. Desde ya se les menciona desde los colegios el hecho de tocar la palabra emprendimiento, hablar de gestiones, hablar de negocio, hablar de empresa. Entonces tú me dices ahora, Juan Francisco, que el emprendimiento es una actitud inherente, que nace con los seres humanos. Obviamente que sí, nosotros tenemos que decir, y más aún los peruanos, porque los peruanos muy bien, ¿no? Reconocidos a nivel mundial, no nos quedamos con las manos cruzadas, no nos quedamos simplemente a esperar que venga el tren y que subamos el tren y sigamos la corriente, no. Los peruanos estamos catalogados como seres innatos para poder salir adelante cada vez que se da una situación en particular. Y tú justo nos dices eso, y vamos a ver un cuadro, ¿no? Nos hablas de una actitud, del emprendimiento como una actitud humana neta, y que existe, sin embargo, existe
cursos que se dan a través de eso. Pero vamos antes de entrar a esa parte, vamos a ver ese cuadrito, señor director. Hay un cuadro que nos va a explicar Juan Francisco desde este punto, ¿no? Que yo creo que ya muchos jóvenes están viendo, muchos padres de familia están viendo, muchos empleados públicos y también pues el ciudadano de a pie, el profesional de a pie, podamos nosotros desarrollar este tema del emprendimiento en general. A ver, Juan Francisco, lo tenemos nosotros en pantalla, señor director. Ya lo tenemos. Bien, háblanos sobre lo que tienen en pantalla ustedes es un cuadro bastante simple, pero que trata de explicar exactamente, este es un fenómeno psicológico de reacción. Usted tiene en la primera columna, tiene lo que es el estímulo, y en la segunda columna es la reacción. Veamos qué es el estímulo. El estímulo es una situación especial, algo que nos ocurre. En el caso de Perú, de hoy en día, no hay trabajo, se pierde mucho el trabajo, hay muchísima competencia en trabajo, hay gente que se da por trabajos por mucho menos dinero, entonces todo esto está generando un estrés en la población y todo esto es lo que podríamos considerarlo como un estímulo. Entonces eso afecta al individuo, como ustedes lo pueden ver, si vamos siguiendo el cuadro. El individuo puede sentir angustia, puede sentir miedo, enojo, frustración, preocupación o cualquier otro sentimiento propio de acuerdo a la circunstancia. En este caso yo creo que podríamos hablar un poco de angustia, porque si hay escasez de trabajo, eso se refleja indudablemente a que padres de familia tienen que decirle al hijo que ya no pueden seguirle pagando el estudio, o tal vez simplemente no puedes seguir una carrera porque no hay cómo pagártela. Entonces todo eso es lo que puede llamarse el estímulo y cómo se reacciona. Las personas que reaccionan tienen dos posibilidades. Hay personas que tienen capacidades. La capacidad nos estamos refiriendo a lo que es el conocimiento que has adquirido, bien sea que tengas tu quinto de media y la experiencia. Si tus padres han sido agricultores o tus padres han sido personas que han tenido su bodega, su tienda, entonces ya tú tienes una experiencia porque es muy probable que hayas trabajado con él, ¿no? Que los hayas ayudado. Entonces, esa capacidad que se refleja en el conocimiento y la experiencia te va a dar una ventaja sobre los que no tienen ese tipo de experiencia. Entonces, hay técnicas, y en esto sí es muy buena la Organización Internacional del Trabajo, que desarrolla una serie de técnicas a través de preguntas, porque es muy activa, que te van haciendo darte cuenta qué cosa es lo que realmente tú podrías hacer. Es prácticamente un autotest que tú te vas haciendo en función de tus capacidades, ¿no? Y por último, si eres una persona que tiene el autoestima alta, porque sabes y crees que eres capaz de hacer un emprendimiento, crees que eres capaz de superar el problema, crees que eres capaz que el problema no te pase por encima, entonces yo creo que con esos tres elementos tú puedes seguir por la línea verde, que es el sí. El no es propio de las personas que tal vez se victimizan y dicen, ¿por qué a mí? Bueno, pues porque te pasó. La vida es como el día. Tienes 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Te tocó la oscuridad, tienes que defenderte. No puedes lamentarte. Entonces busca lo que tienes. Sigamos con el sí. Entonces esa persona trata de buscar una solución, ¿no? Genera algunas ideas y por último o minimiza o anula totalmente el problema que tiene. En el caso de que estábamos poniéndolo, que la falta de trabajo, se consigue algo. Pero claro, esa no es totalmente la situación. Ha resuelto el problema, puede haber pasado, pero se queda un poco en el aire si es que no tiene técnicas. Y las técnicas existen hace 35 años en la Organización Internacional del Trabajo, que es el tema fundamental que yo trabajo, pero lamentablemente en el Estado no se lleva en sus tres subsistemas, porque es todo un programa que no solamente es capacitación, que es lamentablemente lo único que hace el Estado. Eso sería en síntesis lo que es
el emprendimiento. Si es que alguien viene y te ofrece un curso para que tú te formes como emprendedor, en realidad no te está vendiendo, como decimos en el argot popular, cebo de culebra. Porque el emprendimiento, lo dijo ya nuestra moderadora, nuestra presentadora, no, el emprendimiento es una cualidad innata. Si no, el ser humano seguiría en la caverna. No tendríamos edificios. Entonces, el hombre siempre, el ser humano siempre está emprendiendo, ¿no? Eso es lo que ahora modernamente se llama innovación, etcétera, ¿no? Y después hay otros temas que se puede tratar como el rechazo al cambio, ¿no? Pero es un tema que podríamos tratar más adelante. Ahora me gustaría que sigamos viendo lo que es el emprendimiento. Sobre el emprendimiento. Ok, efectivamente, Juan Francisco, yo veo, pues, obviamente, ya hemos entrado al tema del emprendimiento y tú has trabajado, ¿no? Y bueno, sigues trabajando y desarrollas este tipo de temas en las Naciones Unidas y a través, pues obviamente, como gestor en la OIT. Dentro de esas funciones hay algo que me llama mucho la atención. Tú has hablado sobre el formar emprendedores, que significan, básicamente, o en términos criollos, vender cebo de culebra. Y no estamos hablando de formar, no podemos nosotros formar o darle de repente esas pautas a quien aparentemente se habla de facilitar precisamente este tipo de emprendedores. ¿Cuál es la diferencia básica, si lo podemos llamar así, entre uno y otro término? Bien, en este caso, partiendo de la base que el emprendimiento es una cualidad que tiene el ser humano, nadie puede formarte como emprendedor, porque tú ya eres un emprendedor, solamente necesitas el estímulo, nada más. ¿Qué es lo que se hace? Quizá los cursos que se ven en el Facebook, en el Twitter, en las redes sociales o en los avisos en los diarios o la televisión, quizá la intención es que han querido decir formar un empresario. Eso sí es correcto y esa es la intención de la OIT. A propósito, quiero hacer una aclaración, siempre lo hago cuando se menciona la OIT. Yo no hablo por la OIT porque yo no soy un funcionario de la OIT. Ajá. Yo lo que soy es un consultor. Los consultores, hay miles de consultores en la organización, yo soy uno más de esos miles, con una pequeña diferencia, que nosotros tenemos una suerte de franquicia, por ponerlo, darle un nombre, una franquicia, a través de la cual un Master Trainer lo que hace con sus propios medios es difundir esta metodología que es el constructivismo, con las herramientas que nosotros tenemos por su cuenta, y obviamente también cuando lo cobramos por nuestra cuenta, no tenemos que pagarle ningún fee a la organización. O sea, es un acuerdo. Yo firmo por la organización solamente el programa que se llama IMESUN, que es Inicie Mejore su Negocio. Esa es mi relación con la OIT. No soy un funcionario. Los consultores no somos vinculantes en nada con la organización. Bien, aclarado este punto, para hablar sobre la formación del empresario. Eso sí se puede hacer. Quizá sea lo que han querido decir algunos cursos. Dejamos la duda, no lo sabemos, pero a veces he conversado con personas que siguen esos cursos y prácticamente les dan formación, pero bajo el nombre de formarte como emprendedor. El emprendedor tiene muchas otras cualidades, tiene muchos detalles. ¿Recuerdan hace un momento cuando recién hablábamos? Dije, el emprendedor, una de las cualidades que debe de tener es su persistencia. ¿Por qué? Porque emprender es algo difícil en el sentido de que vas a tener muchos problemas y te vas a descubrir como emprendedor cuando vengan los problemas y te den ganas de resolverlo. Pero si cuando vienen los problemas te quieres esconder, entonces tenemos que revisar un poquito si estás más diseñado para trabajar como un buen funcionario en alguna empresa o emprender algo. También eso tiene sus bemoles, es un tema bastante complejo, pero que se puede hacer. Hay test especializados. En OIT tenemos un test de 100 preguntas para que tú descubras cuáles son
las cualidades que tienes, ¿no? Y hay un test también americano que los mexicanos lo latinizaron, que es el TASE, que es un test para ver las cualidades emprendedoras que uno tiene, ¿no? Y es cierto, disculpa, te interrumpo. No, ¿Sabes por yo qué te había interrumpo? terminado. Porque tú me has hecho acordar o recordar algunos comentarios justo para estos jóvenes que están en formación universitaria. Cuando un profesor, y te digo porque los campos son muy similares, cuando un profesor va y te da la cátedra y te indica, ¿no? Sobre todo en los temas de empresariales, te dicen, te dan las pautas, te dan supuestamente las técnicas, te dan las herramientas, y el joven va, pero va con algo en la cabeza, va como preparándose para tener un buen trabajo. Y yo creo que no es solamente ese grupo de quien va a prepararse para tener un buen trabajo. O sea, voy a ganar experiencia, tengo títulos, me licencio y voy a tener un buen trabajo. Hay otro grupo, y yo creo que por ahí es donde vamos nosotros, hay un grupo que busca ser la cabeza que va a generar esos trabajos y esos empleos para este pensamiento que desarrollan estos universitarios o estos jóvenes o quienes se vienen capacitando, ¿no? O sea, hay dos grupos, quienes están preparándose para funcionar y quienes están preparando para hacer funcionar a los que vienen capacitando. Es sobre eso que estamos haciendo la diferenciación, Juan Francisco. Claro. En realidad lo que ocurre es que nuestras universidades, en términos generales, en Latinoamérica, hablo de todas ellas porque he pasado por casi todas las universidades latinoamericanas dictando estos talleres especializados. Lo que hacen es formar a un profesional para que el profesional sea un empleado. Hay gente que se revela contra eso. No lo quería decir, pero es eso. Sí, las universidades forman para... Yo he sido formado para ser un empleado, ¿no? Pero, bueno, iba a decir lamentablemente, pero yo siempre me he revelado, casi nunca, toda mi vida he trabajado como consultor por mi cuenta. Así que eso no vino conmigo, pero la mayor parte de las personas tratan de buscar inmediatamente un puesto, colócate en un puesto, haz esto, haz el otro. No, hay mucha gente, y recuerdo hay un joven estudiante que yo tuve, un participante en uno de mis cursos hace unos 5 o 10 años, es un muchacho que lo podríamos invitar para que hable sobre el emprendimiento, que escuchó uno de mis cursos, vio el simulador empresarial que tenemos en la Organización Internacional del Trabajo, y él ha creado el suyo propio, ¿no? Entonces ese es un emprendimiento y él vive de sus creaciones, ¿no? Y bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos. Esa es una primera parte, la formación universitaria. Y hay una segunda parte que es mucho más triste. Si ustedes recuerdan, hay muchas personas a quienes se les entrevista como los grandes emprendedores. ¿Por qué? Porque han hecho millones. El emprendedor no necesariamente tiene que hacer millones, no. El emprendedor es el que hace un trabajo digno, es el que respeta a su personal, es el que innova, es el que es muy imaginativo, ese es el emprendedor, ¿no? Entonces, decía esto porque generalmente el emprendedor de éxito, eso está en el inconsciente y es un error. El emprendedor de éxito es el que ha hecho plata. Falso de toda falsedad. Así no es, porque no voy a decir nombres ni cosas, pero recuerdo hace algunos años que estaba por Perú, fui a uno de los conos, al cono sur, y felicitaban a un señor que tenía millones. Después que hicieron la presentación muy linda, uno pidió la palabra y tenía un vozarrón enorme, y le dijo, sí, pero ¿cómo has hecho tú tu plata? Nos has pagado una miseria, no nos pagabas, no nos da, prácticamente lo dejó en el piso. No digo que todos los emprendedores que hayan hecho dinero, todos sean así, pero hay esa corriente, y ustedes quizá me den la razón porque sí han escuchado. El emprendedor de éxito es porque tiene un carro 4x4 o 2 carros y se va a Estados Unidos a comprar los regalos para la Navidad para su hijo. Eso es un absurdo. Emprende de chiquito, pero piensa en grande. Y si haces millones, enhorabuena.
enhorabuena, porque un país sin empresarios no camina, así de simple, no camina. Y ustedes, los que son de la mediana, pequeña empresa, que son los que principalmente yo me estoy dirigiendo, ustedes son el futuro real económico del país. Ese es otro tema que también vamos a tocar. Sí, eso que tú has dicho es muy, muy importante, porque realmente, ¿qué es lo que vemos, ¿no? En el común denominador, ¿qué es lo que nos llama la atención? Como dices tú, tal empresario es muy valioso, es muy admirado porque tiene millones en sus cuentas, porque logró de repente vender el libro, ¿no? Cómo hacer plata en un mes. Y se vende los libros como pan caliente. Y entonces no estamos hablando de emprendimiento, porque lo que estamos hablando simplemente son de pamplinas, porque no existe la fórmula mágica que haga que en un mes, que en un año logres aquello que no te ha costado, usar la materia gris, usar las herramientas y las capacidades, desarrollarlas precisamente para tener ese objetivo. En otras palabras, si no te esfuerzas, si no te lo propones, ¿cómo vas a lograr conseguir, como el boleto de la tinca, tener esos aparentemente millones que bueno, que no le cae mal a nadie, pero vamos a ceñirnos a lo que es, a la realidad, a la verdad de las cosas. Entonces, yendo con ese preámbulo, ¿no? Teniendo las cosas como son, porque hay que decirlas como son. Hablamos nosotros de desarrollar capacidades, que todos tenemos el emprendimiento como cualidad innata, porque si nos caemos desde pequeñitos, no nos quedamos llorando en el piso, nos levantamos y vamos tras de la mamá. O sea, buscamos siempre una forma, buscamos una salida, buscamos una actitud que desarrollamos. Pero estas capacidades están como dormidas en cada uno de los seres humanos, o están, diríamos, ocultas, tienen que ser llevadas, tienen que ser sacadas a la, diríamos, afuera de nuestro conjunto como persona biológica o como ser humano, como individuo, tendrían que salir, tienen necesariamente que ser desarrolladas a través de terceros capacitados o formadores. ¿Cómo sería esta capacidad que afecta al ser humano con ese estímulo y posterior reacción que has mencionado en el cuadro? Claro, estamos hablando de aspectos eminentemente subjetivos, ¿no? Así es. O sea, la universidad nos ha metido en la cabeza que para ser un buen profesional es necesario, ser un buen profesional es necesario para que te tomen en un buen puesto. Y si tienes más cartones, mejor. Yo tengo muy pocos, a Dios gracias, muy pocos. Lo que tengo es experiencia. Y como Einstein decía, la experiencia es sabiduría. La universidad y los libros te dan solo conocimiento. Entonces, volviendo al punto, hay varios tipos de emprendedores. Hay el emprendedor que está harto de su jefe o jefa, que son más terribles, ¿no? Está harto y entonces quiere hacer algo. Entonces, ese es un estímulo. Está bien, es un estímulo. Está harto y quiere hacer algo. El otro no. El otro va a hacer alguna empresa porque a su vecino que está haciendo cupcakes o está vendiendo telas o cualquier otra cosa, le está yendo muy bien y se acaba de comprar un carrito. Entonces, un poquito de envidia y él también va a ponerse a hacer cupcakes o claro, lo que sea, ¿ya? Yo creo que por ahí van mal. O sea, imitar no es ir por el buen camino. No. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de emprendimientos? Porque te sacaron del trabajo es uno, claro, porque estás harto de tu jefe, o tercero, totalmente de acuerdo con las mujeres, no se puede. Luego me vas a decir por qué. No se puede discutir. La palabra sabia del hombre para con las mujeres, sí tienes razón. Usted la cambia, no le va a ir bien. Entonces, decía, ese tipo de emprendimientos, ¿qué es lo que ocurre con esos emprendedores? Por ejemplo, alguien tiene una panadería y está haciendo, y este es un caso real que creo que es de Panamá. Este joven me contaba que su amigo del frente tenía una panadería y dulcería y le iba maravillosamente bien, y él también comenzó el negocio de la panadería, pero resulta que este jovencito se levantaba a las 9 de la madrugada
Entonces la panadería nunca la abría antes de las 10 y jamás vendía, pues jamás podía igualarlo, ¿no? Entonces no se puede hacer eso. Otro de los problemas que hay de hacer estos emprendimientos, así que son bajo esos estímulos, es que la persona, cuando le viene un problema, lo pasa, le viene el segundo, le viene el tercero y como se dice, tira la toalla, porque ya se hartó. Pero hay otro tipo de emprendimiento que es el que siempre tratamos nosotros de sacar con este test de conocimiento de la capacidad emprendedora de la persona. Es ese bichito que tienes dentro que siempre te está llamando a hacer algo que tú quieres hacer de años, pero que no puedes por A, por B, por C. Y se va postergando. Y se va postergando casi indefinidamente. Sí. Entonces, ese emprendimiento, el día que tú lo quieras, sueltes a ese tigre que tienes dentro, ese emprendimiento es el que te permite afrontar los problemas y te da gusto cada vez que lo saltas. Y viene otro y pides el tercero, porque vas entendiendo que estás ganando experiencia y porque estás haciendo lo que realmente te gusta. No te pones a hacer pan si no te levantas a las 3 de la mañana. Si no te gusta levantarte a esa hora, mejor no hagas pan. Búscate otra cosa. Entonces, eso también tiene que verse, ¿no? Y por último, algo que mencionaste, Marlene, es sobre las técnicas. Obviamente, nosotros tenemos unas técnicas que le permiten a la persona, voy a decir algo gracioso, ¿no? Como una hipnosis, que lo hacemos retroceder, que no es hipnosis, por supuesto, porque está en el manual, lo hacemos retroceder a lo que hacía cuando era niño, lo que le gustaba, su hobby, sus cosas, y le vamos sacando, luego hacemos que vaya a su barrio, y ya no lo mire para enamorar chicas, sino ahora lo mire desde un punto de vista comercial, cuente qué empresas hay, cuántas hay, a cuántas cuadras de su casa, empiece a mirar su barrio de otra manera, recuerde lo que hace, recuerde lo que le gusta, mire qué conocimiento tiene, y comienza a sumar una serie de cosas y le comienzan a aparecer muchas ideas. En estos talleres que son muy cortos, duran 35, 38 horas, en OIT nada pasa de 42 horas, nada. Todo es muy corto, es muy preciso. Nosotros no damos abundante información, nosotros transferimos conocimientos. Ese es por qué nos llamamos facilitadores. Nosotros no somos capacitadores menos catedráticos. La cátedra no funciona en la mediana ni en la microempresa. Entonces, esa persona que ya está así empoderada, nosotros la vamos formando y va pasando una serie de etapas, son 9 etapas. En 3 años sí se forma un señor empresario que ya puede hablar de conglomerados, que puede hablar palabras mayores. Y esto tiene un hilo muy importante, que es la pequeña empresa y especialmente la mediana empresa, que con una mejor tecnología, con un mejor producto, con una calidad ISO y otras más, dependiendo del rubro, pueda acoplarse con la gran empresa, que es un gran comprador. La gran empresa no necesitaría comprar muchas cosas fuera. La gran empresa lo que puede hacer es usar a esta, pero ese es un tema bien delicado, bien profundo y total, completa y casi absolutamente olvidado en nuestro país. Nosotros tenemos 7,5 millones aproximadamente de pequeñas, medianas empresas y también las mal llamadas microempresas, ¿no? Son unidades económicas de subsistencia, pero discúlpeme que a cada rato le digo, es otro tema, porque todo esto del emprendimiento es enorme. Entonces, las técnicas se adquieren en aula, en cursos muy cortos, y poco a poco la persona va desarrollándose, poco a poco va entendiendo que ser gerente no le da muchas ventajas, que a veces las usan muy mal, porque tienen una tarjeta de crédito en el bolsillo que es de la empresa, entonces y ahí no queda la caja chica de tu empresa. La caja chica de la empresa no queda en el bolsillo del pantalón, la caja chica de la empresa queda en un lugar de la empresa.
y generalmente la maneja la esposa o la hija, y hablé siempre en femenino. Ellas son las que manejan el dinero, ¿no? Ahora, si la empresa es familiar, pero tienen ustedes empleados, bueno, perfecto, alguien tiene que manejar la caja chica, pero no quede en el bolsillo de su pantalón. No hay cultura empresarial, no se le tiene fe a la cultura empresarial, no se le tiene fe a los cursos de capacitación, porque quienes han hecho cursos de capacitación a través de los años han sido a través de cátedras, porque se ha creído, y ese es otro de los errores, así como hablamos hace un rato, la universidad forma para empleados. No, el hombre de éxito es el que hace mucha plata. Esas son cosas erróneas. También hay otra más errónea, que es lo que estábamos hablando hace un momento, el creer que porque uno domina una materia, ya la puede enseñar. Falso de toda falsedad. Usted puede ser un genio en química, usted puede ser un genio en costos, usted puede ser un genio en planificación interna o estratégica, pero, a ver, pues, llegue a sus alumnos. ¿Y quiénes van a ser sus participantes? Gente que tiene 10, 5, 7 años manejando una empresa y que usted no tiene ni idea de esa empresa. ¿Por qué? Porque usted trabaja con gente, chicos de la universidad. Usted los tiene en la universidad 3, 4, 5 años. Usted lo tiene en un curso 6 meses. Ahora los va a tener 40 horas. O le transfiere conocimientos muy puntuales o simplemente no tiene éxito. Esa es otra de las luchas que tenemos los facilitadores OIT, que también es parte de lo que hago en mi vida profesional, formar facilitadores OIT. Pero aquí nos encontramos con otro problema, disculpen que le esté diciendo problema, son las realidades. Tenemos que analizar los errores, ¿no?, que están en la mente, los hemos quedado ahí, y le damos un sentido distinto a lo que realmente es, y ahora creo que se está entendiendo. Sigue Juan Francisco con lo que nos Entonces, como decíamos, tenemos otro problema. Los facilitadores, los que queremos formar un facilitador, o sea, enseñamos a enseñar. Ese facilitador enseña a la pyme, pero no lo contratan. No tiene un contrato. No tiene trabajo. El facilitador de la OIT, yo he formado más o menos en Latinoamérica a unos 1.340 y tantos facilitadores en 7.000 horas que tengo en este trabajo. Y en Perú deben haber unos 380 o 400 facilitadores formados en años. Yo tengo más de 19 años trabajando en este tema en Latinoamérica. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? Ahora hablemos de nuestro país. El Estado es el más cruel, ilegal y antipático competidor nuestro, porque hace los cursos de capacitación gratis. ¿Cómo les cobro yo 5 soles para enseñarle a alguien a trabajar costos si me dice, ¿para qué te pago 5 soles? Si el Estado me lo da gratis. Y cuando va al Estado, se lo da gratis, pero ¿qué es lo que le da? Le da cátedra. Le enseñan lo que tiene que hacer. Y yo lo que quiero enseñar es lo que debes, cómo debes hacer. Porque si no, no me dan las 30 o 40 horas que tengo. Entonces, y eso es una especialidad que se llama la andragogía. Y eso es lo que hace un facilitador. La andragogía no es otra cosa más que la capacitación del adulto, dicho en una palabra un poco difícil para impresionar nomás. Entonces, eso es lo que... Tú puedes dominar una materia, pero si entras a un salón para lucirte, si entras a un salón para decir lo que tú sabes, ya estás mal. Yo veo las fotos, por ejemplo, las fotos de la gran mayoría de las capacitaciones que hacen para adultos, y los veo todos como el salón, mirándose la nuca. Psicológicamente lo estás regresionando al colegio. Tienes un tipo que tiene 50, 60 años, es una criatura como yo, yo soy un joven de edad avanzada, yo tengo 78 años nada más. Se arruga la piel, pero no el espíritu. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo enseñar? Eso tiene técnicas.
Y por eso decía, el Estado es un competidor desleal porque no nos deja trabajar. Yo acá hace 5 años que no tengo un solo curso me enseñar y enseño fuera. Entonces, ese es absurdo, pero es una realidad también, ¿no? Y le pasa a mis otros colegas también, algunos ya han hecho otras cosas, ¿no? Han trabajado en otras empresas. Entonces, todas estas cosas son los que evitan el emprendimiento. Y me estoy acordando, Marlene, cuando dijiste que el Perú es uno de los países que tiene mayor emprendimiento. A mí es mayor gente emprendedora. A mí me pareció, cuando lo leí, esto lo leí más o menos hace un año, una empresa que es GEM, no sé cuál es la sigla, o no me acuerdo cuál es la sigla, pero dijo, sí, oficialmente que el Perú tenía una alta capacidad de emprendimiento. Y a mí me pareció un poco cursi. Dije, pero el emprendimiento es propio del ser humano, el hindú también lo tiene, y el colombiano, y el argentino, etcétera. Entonces me puse a investigar un poco, me puse a leer un poco, y llegué a una conclusión que me da vergüenza que seamos los de mayor emprendimiento, y se los explico. ¿Saben por qué somos los que más emprendemos? Es porque el Estado es el que menos nos facilita emprender, es porque el Estado es el que menos trabajo nos da. Entonces tenemos que ingeniárnoslas. Podemos tener un cartón de ingeniero, pero hacemos taxi. Podemos tener un buen quinto de media, ser un buen técnico, pero vendemos emoliente en una esquina y no nos va mal, porque la familia no ha perdido la costumbre de desayunar, almorzar y cenar. Entonces, esa es otra realidad. Sí, en verdad, somos grandes emprendedores porque una inmensa mayoría tiene que hacer emprendimientos. Y ustedes ven incluso en Lima, algo que es una barbaridad, motos haciendo taxi. ¿No? Y ustedes ven miles de emprendimientos que se hacen porque el Estado no genera un estrato en donde uno pueda tener empleo, ¿no? Yo tengo entre los 400 y tantos o 380 facilitadores que he formado, hay 5 facilitadores que son actualmente master trainers, pero yo veo que hacen solo capacitaciones, y si yo me quedara totalmente en el Perú, haría solo capacitaciones. Porque es lo único que permite el Estado. Es lo único que le conviene hacer al Estado, claro. Lamentablemente, ¿no? Ahí vamos a hacer un punto. Porque ahí están mal usando las herramientas de desarrollo empresarial de la organización, de la OIT. Porque prefiero no seguir hablando, pues es un tema extremadamente político, y prefiero hablarlo en otra oportunidad y con documentos. Pero quería decirle entonces, para emprender no tienes que hacerte multimillonario en 2 o 3 meses, ¿no? Cuando te exhiban una persona que tiene muchos millones, ve y pregúntale cuántos años le ha costado. No quieras recuperar tu plata en 3 o 4 meses. Vas a tener que sufrir la mar y morenas. Vas a tener que pasar por muchas angustias. Pero emprender es la gran solución que hay hoy en día acá en el Perú. Eso creo firmemente. Y cuando tú te refieres, o sea, claro, definitivamente creo que no hay más opciones realmente que recurrir a nuestras ideas, como dices tú, para estimularnos frente a nuestra realidad. Y es cierto, tenemos familias que dependen de cada uno de nosotros, todos en general. Y creo que esa conciencia, esa realidad, no solamente fluye en el padre de familia, también fluye en el joven, fluye en nuestros padres, inclusive fluye en el adulto mayor, porque de alguna manera estamos acostumbrados nosotros a seguir generando, a afrontar nuestros propios gastos. Es para mí también, y haciendo un paréntesis, ¿no?, absolutamente ridículo que se ponga un límite de edad, por ejemplo, para poder acceder a un trabajo que la empresa privada o el Estado determine, cuando la experiencia es absolutamente invaluable. O sea, cuando hemos salido de las aulas universitarias o del colegio o de la preparación técnica, salimos con un conocimiento, como tú lo dices. Efectivamente, es un conocimiento.
Sale el ingeniero, a ver señor, ya, desarrólleme tal técnica o hágame el proyecto de tal. Yo creo que el egresado, obviamente, no va le va a dar hasta temor de desarrollar esto, porque tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia del cómo hacer. Y el cómo hacer viene precisamente en lo que tú mencionas. No es el capacitar, y ahí vamos viendo cómo se hace esa diferenciación entre los catedráticos que te dan el conocimiento, pero no te dicen, no te van a enseñar a cómo desarrollarlo. Yo misma dentro de mi campo, ¿no? Saliendo el día que fui egresada de las aulas de derecho, siempre se dicen, ¿no? Vayan ustedes haciendo sus prácticas. ¿Por qué? Porque la práctica te va a facilitar, y esa es la palabra, ¿no? El cómo mediante la observación puedas desarrollar cuando el profesional, ¿no? El abogado en este caso, donde tú has desarrollado la práctica, cómo ha resuelto un X problema, una casuística en particular. Entonces, la experiencia, si bien es cierto, es invaluable, mucho tiene que ver precisamente con estas herramientas que el Estado no te da. Y ahí es donde tú mencionas ese extremo. Mencionas otro punto que también has mencionado tanto y es tan rico la experiencia que tú estás señalando y lo interesante precisamente sobre el emprendimiento. Dices los peruanos, o hablemos de los peruanos, hablemos en general del ser humano, ¿no? Aquí y en la China, en cualquier lugar del mundo, buscamos y nacemos con esta característica innata del emprendimiento, con esta cualidad que nos corresponde como seres humanos. Nos dices, generemos ideas. Tú has dicho, vaya usted, regrese al barrio donde creció y va a ver cómo se desarrollaron o qué hubo antes y qué hay ahora. Hoy día escuché por casualidad también que decía, si quieres mantenerte joven, regresa al pueblo donde has nacido y llénate de esa realidad, de cómo tú lo recuerdas y cómo está ahora. Y un poquito que tiene hilación con este tema, ¿no? Dices, ¿quieres mantenerte joven? Regresa y busca a los amigos, ¿no? A esa realidad donde tú creciste y qué es lo que ves ahora. Entonces yo creo que tiene bastante de cierto, ¿no? El hecho de señalar, si uno considera, y no te vas a quedar pues ahí nadando en la depresión de que pues, circunstancialmente no tengo trabajo, no llegaron los clientes, no hubo tal, no existe la capacidad económica, uno no se va a aplastar porque te puedes quedar un día, 2 días, pero luego tu mismo cuerpo te va a indicar, caramba, necesito salir adelante, porque eso es lo real y lo normal. Entonces, Juan Francisco, tú me hablas y nos hablas a toda la teleaudiencia de que necesitamos técnicas, lo has desarrollado las técnicas, pero ¿qué características principales deberíamos reconocer y conocer en un emprendedor, en el ciudadano común y corriente que tenga la experiencia que tenga o el conocimiento que tenga, necesita salir adelante? ¿Qué características debería reunir esta persona? Bien, eso sí está bastante explicitado en las redes, ¿no? Te piden, por ejemplo, primero que nada tienes que tener constancia, ¿ya? Sí. Mucha constancia. En segundo lugar, tu emprendimiento, de preferencia, que sea de ese algo, esa cosa que uno tiene adentro y que quiere hacer y que hasta un buen día se presenta la oportunidad. Si tienes eso, que sea un emprendimiento que tú lo quieres hacer porque te gusta, obviamente, constancia, tienes que tener mucha imaginación, porque problemas te van a venir todos los días y tienes que tener imaginación para resolverlos. O sea, no debes paralizarte preguntándote ¿por qué a mí? Claro. Porque mejor pregúntate qué tengo yo para resolver eso, ¿no? Después, siempre tienes que tener la posibilidad de conocer de planificación. Mientras más conozcas de gerencia, más capacidad o más posibilidades tienes de permanecer en el mercado. Mira, por ejemplo, nosotros, te explico, nosotros tenemos una primera materia que es cómo generar ideas de empresa. No, es una materia que se da muy corta y todo es en base a formulario. Nosotros no hacemos aula, nosotros hacemos un poquito de aula, pero mucho le damos trabajo, porque la capacitación no depende del facilitador. La capacitación depende la mitad mía y la otra mitad suya. De usted depende, no de mí. Yo te doy solamente una técnica. Terminada esa idea, que tratamos de que sea óptima,
Pasamos a una segunda etapa, que es elaborar un plan empresarial muy sencillo, nada, absolutamente nada complicado, que incluso lo puedes mandar a hacer también, se hace, o lo haces tú, lo preparas tú, etcétera. Cuando ya tienes eso, has terminado la fase que nosotros llamamos pre-empresa y pasas a la empresa. Entonces ahí sí trabajamos para que seas una empresa de tipo formal, hasta donde puedas formalizarte, y empezar a entender lo que es gestión empresarial. Tienes que entender tus costos, tienes que entender un poco de registro contable, no para que tú lleves la contabilidad, sino para que tú entiendas para qué te sirve la contabilidad, para que te des cuenta que no te estás comiendo el capital, y porque si no entiendes un poco de la parte contable, no entiendes lo que es un balance, que te lo puedo enseñar en 10 horas, un balance. Los balances no son nada del otro mundo. Todo lo que tiene que hacerse es simpleza en la enseñanza. En OIT, a nivel mundial, se nos conoce como los sastres de la capacitación. No hay dos capacitaciones iguales, y dentro de un salón no hay la misma atención a unos y a otros, porque siempre son salones muy heterogéneos. Tenemos gente que da servicios, tenemos gente que son de la parte industrial, o sea, las especialidades son tremendas. Entonces, por eso es que se forma un facilitador. El facilitador sabe manejar todas esas cosas. Entonces, cuando pasas esa etapa, que son 6 cursos que se dan poco a poco, no todos a veces no necesitan todos, pasamos a una etapa que viene a ser cómo agrandar tu mercado. Ahí son 4 manuales. En los 4 manuales te enseñamos lo que es una feria. Una feria no es para que lleves 500 kilos de ropa y trates de venderlo como loco. No, una feria es para que tú vendas tu marca. No lleves 500, llevas 50 kilos. Cuando quieras almorzar, no tengas ahí tu plato de sopa con el dedo metido adentro. No dejes, huele tu sopa muy fuerte, almuerza afuera. Enseñamos ese tipo de detalles. Vende tu marca. Entonces, cuando eso tiene éxito, empiezas a tener mejoras, y ahí entramos a un tercer nivel ya empresarial, que le enseñamos al dueño de la empresa, o al que maneja la empresa, al que la gerencia, le enseñamos que lo más importante que tiene dentro de su empresa es su personal. Es su personal. Entonces, que lo mejore en sus asientos. Si trabaja en un sitio donde es una pared que no está tarrajeala, píntala, pon un radio, hazle cosas que te cuestan poco. Trabaja en un banco, es zapatero, está en un banco, el banco ya se le cae a pedazos, se mueve que parece una bailarina, cómprale un banquito más acolchado, cuestan 25 soles, tienes 4, gasta 100 soles, invierte en ellos, fidelízalos. ¿Por qué? Porque como ya has mejorado tu mercado con las técnicas que nosotros te decimos, ya empiezas a tener más gente. Y si es que tú, y me estoy dando cuenta que estoy hablando ya de la parte empresarial, ya dejamos el emprendimiento de lado. Sí, pero bueno, para terminar, tenemos entonces que cada uno de los cursos va teniendo hilación con otro. Entonces le enseñamos eso. Después hay otros cursos más que no quiero entrar. Lo que quería decir es que OIT no tiene cursos de capacitación, cursitos de capacitación, no. OIT es un programa sistematizado con 37 años de experiencia, en donde los Master Trainers tenemos una plataforma que nos comunicamos y que sabemos qué es lo que está haciendo. Puede un señor estar haciendo en Bosnia-Herzegovina, otro está trabajando en Santiago de Chile, yo puedo estar trabajando en Paraguay, y todos estamos haciendo lo mismo. Lo mismo, guardando distancias con los idiomas, guardando distancia con la personalidad de cada facilitador, porque juega muchísimo la personalidad del facilitador. Entonces, existe todo eso, ¿no? Más adelante seguramente podemos irla poniendo en la red para que ustedes puedan aprovecharla. O sea, si entiendes lo que es el emprendimiento y entiendes que no debes de imitar a alguien, y entiendes que tienes que formarte como profesional, y para formarte como profesional sí existen talleres, les llamamos talleres, no cursos, talleres
que son altamente especializados y que se te van dando uno a uno de acuerdo a cómo tú vas progresando. O sea, no es un curso de capacitación per se, es como una locomotora, tiene muchos vagones. Nunca pasamos al vagón 3 si antes no hemos llenado el vagón 2. Eso es, ¿no? Eso es muy importante, Juan Francisco, y justo, ¿no? La intención de la idea de que tú estés aquí presente en el programa es precisamente que no se quede al aire, que los ciudadanos, que todos los peruanos, peruanas y en general, la humanidad en general pueda observar cómo sí se puede avanzar, cómo sí se puede ir escalando poco a poco y materializando las ideas. Porque la idea inicia y si se queda como idea simplemente va a ser un sueño que vino y se fue, quedó ahí nada más, una simple intención. El mundo está lleno de buenas intenciones. No queremos eso, queremos siempre progresar. Como humanidad, como sociedad, queremos siempre ir avanzando, teniendo mejores condiciones de repente. Si bien es cierto, la parte económica fluye mucho, al menos en el nivel de los peruanos, ¿no? En general, esto hace que también tengas como resultado una satisfacción personal. El hecho de que uno tenga un sueño, un día llegaré y haré tal cual, y esta cuadra ya no será así, y este barrio cambiará y se transformará, claro, en el ego personal o en la idealización personal, diríamos, fue mi idea y se logró, se concretó, yo soy el autor y el creador de esto. Eso para el lado personal, pero en el mismo hecho de que esto trae un beneficio en común para lo que uno ha desarrollado, ya es no solamente un éxito personal, sino ya es una satisfacción. Y eso tiene que ver mucho, y tú decías, no quiero hablar de política, pero tiene mucho que hablar también de política, porque desde el punto de vista del emprendimiento y del empresario, y el que desarrolla, y el que alcanza, y el que logra, y desarrolla todas estas técnicas, hace acciones sociales. Tú hablas de un tercer y último nivel, que es el hecho de darle ese beneficio, ese beneplácito a tu trabajador, a tu empleado. Y es algo más que cierto. O sea, no estamos hablando únicamente de cumplimiento de leyes, sino de ponernos en el lugar precisamente del empleado, de que tu máquina siga avanzando, de que tu empresa siga avanzando, porque estás generando esa satisfacción también de quien está trabajando contigo, de quien también está logrando tener una satisfacción y que va a llevar a su familia. Entonces todo es todo un eje. Estamos hablando nosotros de política, estamos hablando de política buena porque se hace acciones sociales. La política buena está orientada a desarrollar acciones sociales, pero por el otro lado también estamos hablando de que el Estado, como dijiste tú, es un competidor desleal porque lo que hace es ponerte la traba diríamos, maquillar un poco la imagen, ¿no es cierto?, de este tipo de capacitaciones o qué sé yo, que sabemos ahora que no son capacitaciones, son talleres. Juan Francisco, todo lo que tú dices es absolutamente un panorama muy gigantesco. Hoy día nos has señalado nada más que ciertas pautas. Para la teleaudiencia yo quiero que estén al pendiente porque Juan Francisco hoy está aquí como nuestro invitado, pero va a haber muchas novedades, ¿no es cierto? Ya hoy día un poquito como que lo has adelantado, ¿no es cierto?, sobre temas de talleres, y vamos ya a ir mencionando de qué se trata, ¿no?, de qué hablamos, hacer no solamente palabras que queden al aire, sino también situaciones que van a hacerse concretas. Juan Francisco, bien, no sé, si quieres mencionar algo más sobre lo que viene. No, yo quisiera más bien, siempre trato de retomar el emprendimiento. Sí. En realidad, emprender una empresa es una inclusión social. Sí. Porque una persona que hace una empresa, por lo menos se va a dar trabajo a sí mismo. Mínimamente. No, mínimamente, pero por supuesto para comenzar, porque tiene que tener más gente, tiene que hacer una organización. Entonces, es una inclusión social. En el caso nuestro, yo no creo firmemente que este país va a progresar si es que la mediana y la pequeña empresa especialmente no se profesionaliza. Si no se profesionaliza, vamos a seguir siendo un país chicha. Así lo digo con toda crudeza, un país chicha, donde cada uno hace lo que se le viene en gana. Y lamentablemente cuando hablamos en empresa, no lo hacen bien. Caen muchas veces
pierden mucho tiempo, algunos se decepcionan, otros continúan, pero hay un tiempo valioso que se podría acortar si la persona se profesionaliza. Esa es mi intención, lo he querido hacer siempre a través del gobierno. Voy a decir una cantidad de años que quizá crean que es una exageración, pero los he contado. Yo desde el 2004 trato de que el gobierno entienda que después de hacer una capacitación, si no hace un monitoreo y obviamente una evaluación, nunca va a descubrir los errores que comete. Y si cada año hace una capacitación y otra, y otra, y otra, se condena a repetir lo mismo, porque no sabe en qué se equivocó, ni sabe tampoco en qué realmente acertó. O sea, no va a conocer sus fortalezas, tampoco sus debilidades. Y eso es lo que venimos haciendo en forma repetitiva. Se han gastado 788 millones de soles en emprendimientos en los últimos 14 años de un fondo XX del Estado, que sale con mi plata, por supuesto. Y la de todo lo, bueno, yo no sé si puedo decir con mi plata porque hace 4 años que no aporto porque no tengo trabajo acá. Y es un fondo especial para capacitaciones, pero no hace los otros 2 sistemas que tiene el programa de desarrollo empresarial, de formación y desarrollo empresarial de la OIT. Eso le falta. Ocupamos la pequeña y microempresa, ocupa el 92% de la mano de obra, pero ¿qué mano de obra? ¿Qué mano de obra? ¿Acaso tenemos profesionales altamente calificados? Sí los tenemos. Hay institutos que son A1, preparando profesionales de primerísima, pero son tan pocos que prácticamente no llegan a tener una pegada dentro del desarrollo económico, ¿no? La microempresa es prácticamente, y la pequeña empresa en gran medida, es prácticamente un invisible, económica y financieramente hablando, es invisible dentro del país, dentro del sistema, dentro del circuito económico del país. No podemos progresar si es que no resolvemos ese problema. Eso es lo que quería decir. Claro, en conclusión, es cierto lo que tú dices, y vamos quizás a una palabra que es un común denominador en cada uno de los temas que se vienen desarrollando, al menos en el programa. Yo nuevamente rescato y volvemos a lo mismo. Si no nos educamos, o sea, si no nos instruimos, si no nos capacitamos, y ahí hablamos de profesionalizarnos. Si no nos instruimos, vamos a seguir en lo mismo. Y si no evaluamos cuánto hemos avanzado, en este caso el rol del Estado para evaluar si funcionó o no funcionó con lo que, entre comillas, significa capacitar a este grupo, como dices tú, estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo la historia. Realmente el eje sobre lo que es emprendimiento, el eje sobre lo que es instrucción, sobre lo que es capacitación, sobre lo que es concretar realmente las ideas y no quedarnos en el limbo, es mucho, mucho para poder desarrollar y avanzar. Juan Francisco, yo te agradezco que hayas venido el día de hoy, te agradezco sobre todo por las novedades que van a venir y que vamos a señalar aquí en el programa más adelante, Juan Francisco. Quisiera, si tienes algún mensaje que dar a la nueva generación, ¿no?, que están ahorita pues muy diríamos entusiasmados o muy atentos respecto a lo que significa emprendimiento. ¿Cuál sería tu mensaje para estos? No solamente hablemos de jóvenes que están ahorita preparándose en el tema de capacitación universitaria o técnica, sino de los niños, porque yo más confío en ellos como realmente el flote que quizás va a salvar a este país. ¿Qué mensaje le dieras a estos jóvenes? Bueno, los jóvenes son pura dinamita. Si un país no explota esa dinamita que tiene el joven, ese punche, ese empuje, que ya no tenemos los viejos, si no explota eso, está desperdiciando otra generación. Ellos tienen toda la capacidad, pero para eso hay que prepararlos desde el colegio. Y aquí le voy a decir otra cosa. Hace 12 años o 10 años tal vez se creó también dentro de la organización, se creó el CODE. CODE es la sigla de Conozca de Empresa, diseñado estricta y principalmente para los profesores de colegio, para que en cuarto y quinto de media enseñen empresarialidad.
porque no todos tienen la suerte de tener un papá que les dé universidad o que les dé una técnica o que los mande al extranjero a estudiar en otra universidad. Claro. ¿No? Entonces, nosotros tenemos ese programa. Durante muchos años, una facilitadora que yo formé, que fue a especializarse a Turín también, regresó. Nunca, la señora Arellano, nunca tuvo éxito acá. Le tocamos la puerta al ministerio 6 o 7 veces y nunca se ha hecho eso. Sin embargo, la ley de educación que se hizo en el año 85, sí, esa ley obligaba a que los profesores enseñasen en la secundaria empresarialidad. Y teníamos los 6 manuales, aquí está, para que enseñen. Nunca se hizo, porque no hay personas que tengan visión dentro del gobierno. El problema que tenemos ahora, ve usted, ya votamos en enero. ¿Y qué tenemos? ¿Y qué tenemos? Ya hablaremos de qué van a hablar de educación, van a hablar de estas cosas, van a poder hacerlo o van a estar luchando quién es el que manda ahí. Ojalá yo me equivoque, pero yo no creo que les vaya a interesar un pepino cambiar la ley de educación, porque José Martí prócer de la independencia cubana, tenía una frase que es lapidaria y que es contundente: edúcate para ser libre. En la medida que no estés educado, en esa misma medida tú escogerás, cual si fueras un rebaño de ovejas, escogerás siempre a lobos para que te gobiernen. Edúcate para ser libre. Edúcate para ser libre. Fórmate como empresario. Trabaja dentro del colegio. Hay tantas cosas que se pueden hacer que no requieren mucho esfuerzo, solamente un poco de inteligencia y ganas de hacer las cosas, como 1000 cosas hay. Si usted habla de minería, de pesquería, de agricultura o ganadería, usted va a encontrar los mismos problemas que yo estoy hablando, pero en los sectores especializados. Hay, entre paréntesis, escucho siempre a los funcionarios de gobierno mencionar el sector informal. El sector informal no existe, pues. Los sectores son minería, pesquería, agricultura, educación, transporte, etcétera. Esos son sectores. La informalidad está en forma transversal en todos lados. Eso no es un sector. La informalidad es un problema social que ya hablaremos adelante y que el Estado le debe mucho a la sociedad en ese sentido. Muy bien, Juan Francisco, te agradezco tu presencia el día de hoy, al menos en el programa Vales un Perú, ¿no? Realmente lo que tú dices es muy enriquecedor y sobre todo va a revertir bastante análisis, creo yo. Más adelante, como tú mismo lo has dicho y lo has adelantado ya, vamos a tener nosotros realmente el honor de poderte tener aquí, que contar contigo para desarrollar estos temas de emprendimiento. Ya vamos a ver nosotros las nuevas novedades en las redes. Nos despedimos del programa, Juan Francisco, palabras de despedida. Bien, en realidad, Marlene, muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado, y créeme, yo te agradezco, me halagas muchísimo, me haces crecer el ego, lo cual no me gusta porque se achica mi humildad, pero no es tanto lo que yo sé, sino es tanto lo que yo he vivido. Es más la experiencia que yo tengo. No es conocimiento, es experiencia. Sí, yo sé, es la experiencia, y por eso decía, la experiencia es invaluable, y por eso es un honor pues tenerte aquí, Juan Francisco. Realmente, para mí, tanto como para la teleaudiencia, para las nuevas novedades que vienen más adelante, muy pronto, ¿no? Realmente es un honor contar contigo, es un honor tenerte aquí, es un honor que tú trabajes y desarrolles ese tipo de diríamos capacidades en los ciudadanos. Estemos atentos, por favor. Juan Francisco, una vez más bien mi gratitud hacia ti por haber asistido el día de hoy, y pues no me queda más que decir, yo creo que todos coinciden conmigo en que tú realmente, Juan Francisco, con toda la experiencia que tienes,
con todos los títulos que tienes, que no me has permitido decirlos, pero bueno, lo sabemos, con toda esa capacidad y ese desarrollo técnico. Tú realmente, Juan Francisco, eres uno de esos peruanos que destacan. Tú vales un Perú, Juan Francisco, realmente mis respetos hacia ti. Con nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Un aplauso realmente para ti, Juan Francisco. Vales un Perú. Un abrazo para todos, amigos, niños, jóvenes, adultos, todos los que son jóvenes de espíritu. Realmente nos vemos la próxima semana con ustedes, Marlene Palma. Hasta el siguiente. Nos vemos. Chao. Cuídense mucho. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú.